Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y quienes nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 25 de enero del año 2024. En materia internacional, lo más relevante tiene que ver con el anuncio de que la sonda japonesa SLIM ejecutó el aterrizaje espacial más preciso que se haya registrado hasta la fecha, ya que logró posarse a unos 55 metros de su objetivo. El objetivo principal de SLIM era hacer un aterrizaje pinpoint o de precisión, localizado en un radio de 100 metros alrededor del cráter Scioli, próximo al ecuador lunar, una precisión sin precedentes hasta el momento. Los alunizajes convencionales tienen actualmente un margen de varios kilómetros. El SLIM, siglas en inglés de Smart Lander for Investigating Moon, o módulo de aterrizaje inteligente para investigar la Luna, aterrizó en el satélite natural de la Tierra a las 00:20 hora local del día 20 de enero de 2024, tras un descenso accidentado de 20 minutos en el que perdió uno de sus dos motores. Así lo explicó hoy jueves en una rueda de prensa el director general de la Agencia Aeroespacial de Japón, JAXA, Hitoshi Kuninaka. Aún así llegó a aterrizar a unos 55 metros del objetivo, por lo que consideramos que es un éxito, ya que nuestra meta era que lo hiciera dentro de un radio de 100 metros, señaló Kuninaka. El aparato logró establecer comunicación con la Tierra tras alunizar, pero fue incapaz de generar energía a partir de sus celdas solares, debido a que el comportamiento durante el alunizaje no fue el planeado. Sus paneles quedaron erróneamente orientados al oeste. De no haber perdido una de sus unidades de control motor, el SLIM podría haber ejecutado un alunizaje mucho más preciso, es decir, posarse en un radio de unos 10 metros del objetivo, posiblemente entre 3 y 4 metros, dijo el responsable del proyecto, Shinichiro Sakai, de acuerdo con la precisión posicional de la sonda antes de comenzar el descenso. Cuestiones de hitos que se alcanzan en materia tecnológica, Flor, por parte de Japón. Muy bien, tras el siniestro de un avión de transporte ruso cerca de la frontera con Ucrania, que según Rusia transportaba 65 prisioneros ucranianos, se suceden varias versiones sobre el hecho. Los equipos de rescate ya han hallado las cajas negras del avión militar ruso. Según datos preliminares, el estado de ambas cajas negras permitirá su descifrado. Serán transportadas en un vuelo especial a un laboratorio del Ministerio de Defensa en Moscú, donde se procederá al análisis de su contenido, dijo un portavoz de emergencias a la agencia TASS. Según Rusia, la aeronave transportaba 65 presos ucranianos que iban a ser canjeados por prisioneros de guerra rusos. Moscú asegura que no hubo supervivientes y que el ejército ucraniano sabía a ciencia cierta que los rusos llevarían a los prisioneros ucranianos en avión a Belgorod y luego a un punto de encuentro en la frontera. Mataron a sus propios soldados en el aire, dijo el presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin, quien además aseguró que se utilizaron misiles estadounidenses y alemanes. De acuerdo con la versión oficial rusa, también perecieron en el siniestro la tripulación del avión, compuesta por 6 civiles y 3 militares. El Ministerio Ruso de Defensa asegura que los ucranianos lanzaron 2 misiles del sistema de defensa antiaérea situado en la región de Kharkov, en el noreste de Ucrania, con el objetivo de derribar el avión de transporte militar Il-76 y luego poder acusar a Rusia. A petición de Moscú, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia en Nueva York para discutir el caso. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido una investigación internacional sobre el incidente. Es evidente que los rusos juegan con las vidas de los presos ucranianos, con los sentimientos de sus familiares y las emociones de nuestra sociedad, declaró en su mensaje diario, sin confirmar o desmentir que las víctimas eran o no presos de su país. Los servicios de inteligencia militar de Ucrania aseguran que carecen de información fiable sobre los pasajeros del Il-76 derribado, aunque confirmaron que estaba previsto un intercambio de prisioneros que no tuvo lugar. Además, denuncian que Ucrania no había sido informada de la necesidad de asegurar el espacio aéreo en la zona. Ucrania no conocía el número de vehículos, la carretera ni el modo de transporte de los prisioneros, agregaron, acusando a Moscú de haberlos puesto en peligro adrede. Por su parte, el comandante de la Fuerza Aérea Ucraniana, Mykola Oleshchuk, ha calificado de flujo falso de información las declaraciones oficiales
de la Federación Rusa. Según Oleshchuk, el objetivo ruso es reducir el apoyo internacional a Ucrania. Bueno, y por último, Flor, ayer se dio el primer gran pulso entre el sindicalismo argentino y el gobierno de Javier Milei. Comenzó al mediodía, hora de Argentina, y concluyó a la medianoche, después de una jornada que transcurrió sin incidentes ni disturbios. Las promesas de los liderazgos de la Central General de Trabajadores, la poderosa CGT peronista, de seguir en la lucha contra las reformas propugnadas por el Ejecutivo de Milei, centraron el discurso del acto celebrado en la Plaza del Congreso contra el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocida como Ley Ómnibus, que debe debatirse en la Cámara Baja. La principal central sindical del país convocó a unas 700.000 personas, según sus cifras. La policía registró 130.000, la policía de la Ciudad de Buenos Aires, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que solo fueron 40.000. En la primera huelga general que vivía Argentina desde mayo del 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo cierto es que la actividad comercial y normal de Buenos Aires se dio ayer con bastante normalidad. Dice que menos del 1% de esa actividad fue afectada por la huelga. Sin embargo, el Ejecutivo valoró en 1.500 millones de dólares lo que el paro de la CGT le ha costado al país. Dinero con el que se podrían construir rutas, hospitales y escuelas, publicó en su cuenta de red social X Javier Lanari, subsecretario de prensa de la presidencia, Flor. Así es. ¿Sabes que cuando venía para acá me topé a propósito con una marcha de Suntrax en calle 50 pidiendo sí. reabrir las vías? Sí. Porque ellos pueden abrir las cuentas. Las cuentas. O sea, ellos cierran la vía para que les reabran las cuentas. Más o menos. Esa es una contradicción, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, una contradicción de los padres de la contradicción. Pero bueno, ayer fue el evento de la juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Sonia Sotomayor, dijo que estábamos en buenas manos, refiriéndose al trabajo de la Corte Suprema de Justicia. En ese evento, la embajadora de Estados Unidos en Panamá evitó hablar sobre la posible inhabilitación de Ricardo Martinelli a la presidencia de la República, pero no se oyó ningún mensaje de la juez Sotomayor sobre el apuro o la celeridad o la poca celeridad que ha tenido la Corte Suprema de Justicia en ese caso, Guido. Sí, muy interesante. Tuve la oportunidad de acudir al Salón Benjamín Ayechu en la USMA, lleno completo. Digo, no es un salón tampoco muy grande, lleno completo. Había ahí magistrados de la Corte, estaba la embajadora Aponte, estaban varios diputados, entre esos el invitado que tendremos el día de hoy, el diputado Raúl Fernández. Había medios de comunicación, directores de medios, abogados y personas de la sociedad civil. Interesante porque la juez Sonia Sotomayor rompió el protocolo. Dijo, así, lo expresó así, literalmente dijo, yo pienso mejor cuando estoy caminando. Por eso me la paso caminando todo el día en mi oficina. Y entonces las preguntas que le formulaba la moderadora, ella las contestaba caminando entre el público. Entonces pidió que por favor, cuando ella se acercara, que no se pusieran de pie, porque eso alteraba y ponía nerviosos a los miembros del equipo de seguridad. Pero lo cierto es que contestó muy francamente, en un español muy bien hablado. Algunas palabras no dominaba y pedía, pero, o sea, ella es de origen puertorriqueño, ¿no? Ella nació en el Bronx, pero es de origen puertorriqueño y dijo que el español lo aprendió en su casa. No tomó clases de español como tal, sino que lo aprendió a conversar con sus padres. Bien interesante y muy aplaudida la intervención de ambas, tanto de la juez Sotomayor como de la magistrada María Eugenia López, que también dijo algo de fondo, un mensaje. Envió un mensaje de fondo sobre los abogados que se dedican a entorpecer los procesos judiciales y que en su opinión ella sería partidaria de que fueran sancionados con la pérdida de la idoneidad. Así lo dijo, ¿no? Sí. Espero que ese sea el camino de mucho, y ella se refirió específicamente a los casos en donde ya te fallan el recurso, pero tú insistes, insistes dándole la vuelta a lo que ya te fallaron. Entonces, ganando tiempo, eso es todo. No, se llama necedad.
O sea, termina siendo una necedad. Pero Sobre ¿para qué la texto necedad? de la búsqueda de una ventaja procesal, Claro. terminan neciando. Esa es la verdad. Sí. Entonces, ahí hay un Pero lo que tema. buscan es ganar tiempo. No, y afectas, o sea, provocas la mora judicial. Claro, eso cuesta plata porque para poder hacerlo mucha gente lo que necesita es pagarle a esos abogados y gastan mucho dinero haciendo ese tipo utilizando ese tipo de estrategias, ¿A qué se pero que dedicarán afectan esos el abogados sistema. cuando se acaban A eso realmente particularmente, Flor, ese es su principal negocio. O sea, mira, Claro. ¿qué hacen? Eso es lo que digo, Necedad. la que buscan magistrada ganar presidenta. tiempo, que logran entorpecer la justicia. Así es. Sí, no, y con tácticas realmente deleznables. Por ejemplo, ustedes recordarán aquello de contratar a un exnovio de la jueza Valoisa Martínez de hace Totalmente 17 años recuerdo para eso. pretender recusarla. O sea, eso es abominable. Eso no merece ahondar en los calificativos que tiene ese tipo Claro, de la acción. diferencia es si tienes la plata para hacerlo. Entonces esos jueces, esos magistrados, perdón, esos abogados están a disposición de esos sujetos que se dedican específicamente a tratar de ver de qué forma no caen presos. Eso es todo, ese es todo el objetivo. Y lamentablemente en el proceso utilizan a muchos jueces también y a muchos magistrados Sí. que le prestan. siguen la corriente y que se prestan a esas sinvergüenzuras. Y por eso creo que al final termina pronunciándose la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que se ve que tenía su mensaje y llevó su Guardadito, mensaje sí. guardadito para tirarlo ahí en Así el es. conversatorio y llegó profundo, ¿no? Decía que si la embajadora sí se negó a responder acerca de la inminente inhabilitación de Ricardo Martinelli. Sí, Es fue obvio, diplomática, es obvio. ¿no? Sí. Fue diplomática y eso le Diplomático. corresponde a la Podía justicia hablar, panameña. ese es y un no tema de puedo hablar ustedes eso. y ya. Claro, exactamente. La jueza Exactamente. también, fíjate que antes de comenzar el conversatorio se hizo un statement diciendo que la jueza Sonia Sotomayor no podía referirse a ningún tema de tipo político. Sí, Claro. pero mira, ella no habló ningún tema de tipo Porque le político está vedado ni a de los jueces Panamá de Estados ni de Unidos. Estados Así Unidos. es. O sea, ella no habló Le ningún está tema vedado a político. los... Ella habló muy teórico. No, y más que nada a la audiencia, que era un público joven de abogados de jóvenes estudiantes de Derecho. Y creo que le envió un mensaje de esperanza para la profesión, porque muchas veces los jóvenes que están estudiando Derecho piensan que el mejor negocio en el derecho casualmente es lo que está criticando la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, servir a los intereses particulares de uno de estos sujetos que pueden pagar mucho dinero por presentar una innumerable cantidad de recursos y simple y sencillamente dar la vuelta a la justicia. Esa es la realidad. Y estaba también el diputado Gabriel Silva, que casualmente había presentado una iniciativa en la Asamblea para evitar este tipo de Dilaciones. dilaciones, exacto. Y creo que sí es oportuno el pronunciamiento, porque parte del problema que hay en la justicia es ese. Cuando tienes mucha plata, pues rellenas al sistema de recursos que son redundantes, la mayoría de ellos. Porque si prevaleciera la creatividad es otra cosa, pero Todos la menos el creatividad primero son es que, dilatorios. es que la creatividad no prevalece es el juegavivo. Sí, sí, sí. Fíjate que Esa es la en diferencia. Estados Unidos acaban de multar al expresidente Trump ¿Sí? Sí. por un recurso de esos dilatorios. Exactamente. ¿no? Ahí tienen las leyes anti-SLAPP, ¿no? Que son las leyes que evitan que se puedan interponer esos tipos de recursos, no solo para cohibir la participación pública de las personas, los activistas, los periodistas, etcétera, sino para sancionar a los que meten esos recursos. Claro, porque que esos, son evidentemente dilatorios. esos recursos anti-SLAPP buscan muchas veces limitar las libertades. Y creo que en la justicia norteamericana hay suficientes ejemplos que pueden servir para ilustrar el sentido que aquí también se están tratando de hacer. O sea, como trataron, ¿te acuerdas? En el caso de medios digitales, de frenar las publicaciones en medios digitales sobre pretexto de que la ley de transparencia de acceso a la información que creó la ANTAI lo prohibía. Entonces, y así podemos ejemplificar muchos de estos casos, ¿no? Entonces le da la vuelta a la libertad de expresión de esa manera. Agarrar la ley de protección de datos personales Para prohibir la publicación de las fotos de un diputado que es presidente de un partido político y presidente de la Comisión de Presupuestos. Eso es absurdo. Eso es una figura pública, es un funcionario sometido a un escrutinio público y alegar que su imagen es un dato biométrico y por eso está protegido es realmente hurgar en el absurdo. Y ahora que hablabas de Suntrack, o sea, mira por dónde va este asunto, porque los políticos dicen una cosa, pero también ahora los sindicatos salen con la misma historia. O sea, ahí están cerrando calle 50. Exacto, o sea que entonces uno no puede publicar nada en contra de un sindicato porque también viola también su intimidad y entonces te conviertes en un mercenario de la información. Mercenario de Esa la es realidad. información.
Ah, no, y entonces te denuncian por ser mercenario de la información. Claro. O sea, esa es parte de la realidad. El mundo del absurdo. Y buscas entonces abogados que se montan en ese tipo de denuncia. En vez del abogado aconsejarle a su cliente de manera correcta, lo que le sigue es la corriente y busca la forma de burlar el sistema. Entonces tenemos la complicidad entre cliente y abogado y eso es lo que realmente Y un sistema burlable. falta. Claro, un sistema el burlable. mensaje, porque muchos jueces y magistrados lo permiten, prestan ojo, para eso. se prestan para el eso. mensaje de fondo, tanto de la presidenta de la Corte, que reconoció que ellos, su generación, no lo ha hecho suficientemente bien, como la jueza Sonia Sotomayor, que coincidió con eso, fue hacia los jóvenes. Y el reto, y ahí estaba la decana de la Facultad de Derecho de la USMA, Magali Castillo, y le lanzó un reto a la decana Magali, diciéndole, usted tiene la obligación de que estos muchachos que están estudiando Derecho entiendan para qué es el Derecho. Exacto. Entiendan cuál es el fondo de estudiar una carrera como la carrera de Leyes y de Derecho, que es la administración de justicia, básicamente. Y la administración de justicia es dar a cada cual lo que le corresponde. Esa es la definición clásica. Entonces, buen mensaje, pero un mensaje esperanzador dirigido hacia la juventud también. Me gustó, la verdad es que me gustó el Lo conversatorio. que pasa es que Ayer hubo muchas dos veces eventos. la manera más rápida de ganar dinero en la profesión no necesariamente es darle a todo el mundo lo justo, Sí, Guido, no, sí. sino en ver de qué forma te burlas del sistema y a los que están tratando de burlarse del sistema, a los que están tratando de violar las leyes, facilitarle la vida. Entonces, eso es una forma muy fácil de hacer dinero en el derecho, no lo dudes. Así es. Ayer hubo dos eventos electorales importantes o llamativos. Uno fue el de Jóvenes Unidos por la Las Educación. 24 propuestas para el 24, me gustó ese nombre incluso. Sí, a mí también. Fueron 4 candidatos. Esa es la parte que no me gustó. No fue Carrizo, no fue Martinelli, fueron Torrijos Lombana, Melitón Arrocha y Zulay Rodríguez y 2 candidatos a la vicepresidencia, Richard Morales y Blandón. Y no fueron entonces Carrizo y Martinelli. Eso por el lado de Y Carrizo jóvenes. ni Martinelli mandaron ni siquiera a su vicepresidente. No. Wow. Blandón y Maribel mandaron a sus vicepresidentes, ellos 2 ni siquiera fueron. Y en el caso del evento de Agenda País de la Cámara de Comercio, de Empleo, tampoco llegaron Carrizo ni Martinelli. Mulino sí fue. Bueno, pero Mulino iba en representación Mulino de iba la en campaña de representación. Martinelli. Porque en el de Agenda Pero País... del PRD no fue nadie y Zulay tampoco. Pero en el de y Agenda Maribel País, o sea, los candidatos van más que nada de oyentes y espectadores, no escuchando las propuestas, es lo que tengo Sí. entendido. Así que muchas veces envían sus nóminas. En el caso de los jóvenes, ese contacto con los jóvenes me parece que era importante, debían haber estado todos los candidatos. ¿no? Es correcto. No fueron. Escuchando esas 24 propuestas para el 24 de parte de los Jóvenes Unidos por la Educación. Y más, no solamente el hecho de que fuesen jóvenes, sino las propuestas de educación que son claves para el 2024, que no entiendo por qué no estaban presentes ahí los candidatos, me llama la atención. Sí, pero no sé, no le dan la importancia, ¿no? Definitivamente. Y bueno, deberían tratar de acudir a la mayor cantidad de eventos, pero sin embargo, si no los invitan, entonces se quejan. ¿No? Sí, pero si lo invitan, entonces si pues lo invitan, no van. Entonces, las contradicciones de la politiquería criolla. Que hay bastante en este momento, por cierto. Hay bastantes. Copa ya va a terminar de revisar el tema de los aviones. Ahí leí que en las próximas 36 horas Sí. van a terminar la inspección de los Ha sido 21 complicado, aviones. por cierto, Hoy- porque ha sí. provocado... Una locura. Eso ha sí, sido, provocado bueno, muchas cancelaciones de vuelos. Eso ha sido terrible. Además, ustedes recuerdan que ese anuncio de la compra de estos aviones se hizo con el presidente Barack Obama a bordo, aquí en Panamá, en una conferencia importante internacional en la que vinieron empresarios de todas partes del mundo, pero también estuvo Barack Obama y en el marco de esa conferencia, de esa cumbre, se hizo el anuncio de la adquisición de esos aviones, que han tenido tropiezos, ¿no? También quería resaltar, esta mañana en el noticiero matutino entrevistamos al alcalde de Chorrera. Míralo, que es del PRD, por cierto, mira la situación tan difícil que tiene el ministro de Obras Públicas, que hasta los alcaldes de su propio partido le dan plomo. O sea, le pregunta a Germain, no sé si tenemos el video, vamos buscándolo, porque Germain Cumbres le pregunta al alcalde de Chorrera
Era una obra que se estaba haciendo, un paso elevado que no se había construido, que la comunidad se estaba quejando, el alcalde llegó y la gente le reclamaba a la alcaldía y la alcaldía le tiraba la pelota al Ministerio de Obras Públicas. Entonces Germán le pregunta, ¿qué calificación le pone al ministro de Obras Públicas acá en Chorrera? Y le puso un 2, lo fracasó. Pero le fue bien. Casi le pone un 1. Y le fue bien. O sea, imagínate lo delicado, lo complicado que tiene el PRD. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde de Chorrera, porque creo que esto es memorable. Vamos a escucharlo. Usted es el alcalde, usted representa también al Partido Revolucionario Democrático, el secretario general del Ministerio de Obras Públicas es de Panamá Oeste, pero tenemos denuncias de todos los huecos en todos lados. Del 1 al 10 su calificación del Ministerio de Obras Públicas acá en Panamá Oeste. ¿Cuál es? En Panamá Oeste diría que un 2. Un 2. Un 2 por el tema del tramo que están haciendo de la playa, que por lo menos nos va a descongestionar la espiga. Ahí por eso lo doy 2, pero por lo demás, fracasado. Fracasado totalmente. La verdad que el crecimiento urbanístico, poblacional que hay acá en La Chorrera, el MOD debería estar aquí permanentemente, esa regional dotado de maquinaria. Ahí lo que tú ves es pura chatarra. O sea, el ministro de Obras Públicas no se puede quejar. Mira, ¿viste la explicación de por qué el 2, no? Porque están haciendo un proyecto... Solo por una obra. Por el atajo más costoso de la historia. Sí. 6 kilómetros, 237 millones de dólares. En lo que quedó el corredor de las playas. No. Óyeme, y de verdad, tú que pasas por allí, o sea, qué manera tan compleja de hacer un puente. No, o sea, qué manera tan compleja de hacer un paso elevado vehicular. Yo he visto mucho de ser ingeniero, pero uno viaja y uno ve en otros países construcciones similares y no las ves tan complicadas. Sí. Llevan como un ritmo, un sentido común, una hilación. Exactamente, pero acá no sé, o sea, ese puente de verdad, qué forma tan compleja de hacerlo y de construirlo y por cuánto tiempo se perdió en el tiempo, o sea, realmente, y encima va a estar listo, ni siquiera va a estar listo para que antes de mayo, ¿ah? No. Eso va a estar listo como en noviembre. Por allá. Si es que está listo, como y si es que el próximo gobierno no lo para. Exacto, esperemos el próximo gobierno no lo pare. Y ese proyecto se trastocó, se desfiguró totalmente. Eso era un corredor que llegaba hasta las playas. Exacto. Y era con peaje para los que quisieran ahorrar tiempo. Quedó reducido a 6 kilómetros, llega desde la salida de la autopista hasta los calderones. Exacto. Esos son 6 kilómetros solamente. 273. Yo imagino que nadie va a pagar por ahorrarse esos 6 yo creo kilómetros. que eso no es un peaje, Guido. Bueno, ojalá. Pues eso es que 273 millones, ¿verdad? 237 millones. 237 millones. Ya ese es un peaje que estamos pagando entre 6, o sea, estamos hablando de que 39 millones costó cada kilómetro. Cada kilómetro. 30, o sea, esas son las cosas que en Panamá no tenemos una métrica. En el caso, por ejemplo... ¿Cuánto debe costar el tramo marino? El tramo marino del corredor sur nos costó casi como 100 millones por kilómetro. Entonces, mira tú El de la cinta costera 3, exactamente. 800 millones. Y eso, hablemos también de la cinta costera 2 y todo eso. Sí. O sea, aquí no hay... Y la 1. Y la 1 ni se diga. Bueno, en ese momento hubo un descuento porque era el descuento de entrada. Bueno, ¿el descuento para quién? Sí, exactamente. Por eso te digo, descuento de entrada, porque después vimos cómo se cobró todo ese asunto de la gente de Odebrecht. Y no lo digo yo, ahí están todas las investigaciones internacionales y la confesión de parte de Odebrecht sobre ese tema. Oiga, el magistrado presidente del Tribunal Electoral dio unas declaraciones fuertes ayer. Sí, lo vi. Sobre el uso indiscriminado de dineros de dudosa reputación en campañas políticas en medios digitales. Ahí está. Y en clientelismo. Entonces advirtió que algo así como, no crean que porque hasta ahora no ha pasado nada, no significa que no vaya a pasar. Ahora, pero es responsabilidad de la Fiscalía Electoral también. La Fiscalía General Electoral, claro. Muda increíblemente Exacto, ausente. La responsabilidad principal cae ahí en la Fiscalía Electoral que debe hacer la investigación, pero bueno, ya sabemos qué pasa. Otra entidad de control que no funciona igual que la Contraloría. No solo por violar la veda, porque ahora mismo estamos en veda electoral, sino si además es con dineros de dudosa procedencia, es decir, dineros calientes, dineros vinculados a actividades ilícitas, hombre, pues la Fiscalía General Electoral tendría que pronunciarse. Y si le sumas el tema de la inteligencia artificial que estamos viendo aquí, o sea, tenemos aquí un cóctel perfecto para una campaña política bien sucia. Muy sucia. Volvieron ahora reeditado
el video famoso ese donde meten al presidente Cortizo y me meten a mí promocionando. Yo vi el asunto, promocionando. Lo volvieron a sacar, pero le metieron Mira, más. sales tú y en otra salsa. sale Hugo Famanía. Sí, le metieron más salsa. Sí. Y recibí, hasta el gerente del Banco Nacional me llamó para decirme que... Guido, estás promocionando. Que si yo estaba al tanto de eso. Yo le dije, sí, eso hasta lo pusimos en Cuarto Poder hace unos meses, Javier. Me dijo, ya la gente de tecnología está haciendo lo necesario para tumbar eso. Pero vamos a ver, porque esos son servidores. Es bien difícil de tumbarlo, esos son lo decía servidores por lo hoy. general en países de la Leroy Europa del Este. A mí me encanta su nombre. Leroy Hosman se llama. Sí, ¿Por qué no me dice? parece pretty, El me esposo parece como Hosman. con estilo. No, el esposo Leroy. Leroy Sí, Hosman. me parece como con un No, nombre Leroy con style. sin duda es un especialista en el tema. No, sí. Eso Y de sabe. seguro que vamos a estar consultándolo mucho a lo largo de toda esta campaña, porque él está apoyando al Tribunal Electoral en los temas de inteligencia Y él artificial. trabajó en Twitter. Y él fue coordinador de Twitter para toda la región. Creo que es un experto en la materia y necesitamos a muchos expertos específicamente en estos temas para poder no hay identificar y muchos. separar lo cierto de lo falso, porque lo que viene, créanme, va a ser muy Es fuerte. salsa. Salsa. Una pausa. Regresamos en breve aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, y analicemos un poco acá con el diputado Raúl Fernández, que nos acompaña la visita de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, allá la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Sonia Sotomayor. Él estuvo ayer en la reunión, en el conversatorio que hubo, en compañía de Guido, porque Guido también estuvo presente ahí. Correcto. Eran puros jóvenes. Sí, puros jóvenes. Puros ¿verdad? jóvenes. Puros Eso estaba jóvenes, de- y eso usted estaba- ¿Y qué le pareció a usted? Piropeando a Guido. Oye, pero es que Flor, Está el bien. bullying. No, el mira, yo bullying. me quedo con dos cosas. No, Raúl tiene como 24 años. Ojalá. Yo me quedo con dos cosas muy importantes de la magistrada Sotomayor, la pasión. O sea, ella le trató de inculcar a los jóvenes que no solo el trabajo de administrar justicia, sino también el trabajo de ejercer el derecho, hay que hacerlo con pasión porque es un servicio a la comunidad, no es solamente un trabajo. Y de la manera tan simple y sencilla que ello lo explicaba, me hacía recordar a mi padre que también trabajó en la Administración de Justicia por muchísimos años, no solo como magistrado, sino también de la Defensoría de Oficio, y era una pasión ir a defender a capa y espada a un privado de libertad, simplemente porque era su derecho, y él decía, es el derecho de él, y yo tengo que respetar ese derecho y tengo que darle esa pasión. Y de la magistrada presidenta de la Corte, que también habló de una manera muy vertical, muy seria, desde una posición no solamente de magistrada de la Corte, sino quien dirige en este momento las riendas del órgano judicial, y por cierto lo hace muy bien, dijo algo claro, el trabajo del abogado no es dilatar el proceso para que tu cliente se sienta afín contigo. Ese no es el trabajo de un abogado, es representar ante las autoridades competentes la mejor forma para tú lograr el mejor sustento a tu situación, como muchas veces hemos visto. O sea, yo conocí a mi papá recomendándole a personas que estaban detenidas que se declararan culpables y buscaran una delación premiada, porque aquí no había forma de salir. Entonces, eso es ayudar al sistema a poder desvincularse de tantos casos que tiene hoy en día. Me encantaron las preguntas de los jóvenes, los comprometidos que están con fortalecer la justicia en nuestro país. Y volviendo al tema de la magistrada presidenta María Eugenia, quizás por el momento político que estamos viviendo, nos enfocamos a la dilatación de procesos penales. Pero les quiero decir que esto pasa en el proceso civil, en el proceso contencioso administrativo, en el proceso penal y en cualquier proceso que exista administración de justicia. Los abogados prefieren dilatar el proceso y tú los escuchas y dicen hasta que llegue alguien y me resuelva. Y no solo tratan de dilatar. En años pasados, antes que este sistema fuese digital, trataban hasta de dirigir, porque ya sabían quién era afín a una posición y quién no. Eso de verdad tiene que ser no solamente multado, tiene que ser penado, porque está jugando con la administración de justicia, que es el verdadero ente regulador de un país y para mí el verdadero ente que fortalece la democracia y mantiene la democracia.
una curiosidad que surgió ahí a raíz de la expresión de la magistrada María Eugenia López fue la inquietud de la jueza Sonia Sotomayor de si eso no era sancionable en Panamá. Y ahí la magistrada explicó para el campo del ámbito de los jueces, las sanciones administrativas y el tribunal de ética que ha comenzado a funcionar y demás después de un concurso y que los 3 magistrados se ganaron el puesto por concurso, pero para los abogados salió a relucir que es el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados el encargado de hacer la investigación y de sancionar y solicitarle entonces a la Corte que imponga la sanción respectiva, que se ha visto, pero muy poco. Se ha visto abogados que le han suspendido la idoneidad por determinado periodo de tiempo, pero es por deslealtad con los clientes. Total. Pero no por deslealtad con el sistema judicial, que esa debería ser una causal también. Y es totalmente cierto, y se tendría que utilizar mucho más estas investigaciones a profesionales del derecho que no lo quieren hacer, y valga la redundancia, con profesionalismo. Pero también cuando uno inserta al expediente escritos temerarios, el juez te puede multar. Sí. Porque te dice, esto es temerario y con el único propósito de dilatar el proceso. Entonces, si sale una multa, que salga una investigación, y quizás si es una práctica común de ese profesional del derecho, no solamente multarlo, sino ponerlo de entreaviso que muy pronto, o si sigue o continúa con esta práctica, su idoneidad pudiese ser es que usted acaba de dar en el clavo en la diferencia, porque hay magistrados y jueces también involucrados en el asunto. Que son los que permiten el abuso del sistema. Exacto, Totalmente. porque no terminan y no sancionan al abogado que ellos están viendo que está abusando del sistema, o que presenta también denuncias temerarias, o que no tienen, o que afectan inclusive las libertades fundamentales del panameño. Entonces, creo que hacia allá va el mensaje de la magistrada presidenta de la Corte, ¿no? Interno y externo, porque también sabemos que hay jueces y han existido magistrados que engavetan procesos. Y se sientan sobre esos procesos. Se sientan sobre esos Por procesos, años y años. buscando una prescripción en favor de alguien cuando no tiene el sustento, y eso tiene que ser Bueno, o penado. buscando que los aceiten para poder moverlos. O buscando, bueno, totalmente, o sea... Pregunta un televidente, ¿por qué aprobaste sin, voy a leerlo, por qué firmaste y aceptaste sin objeciones el presupuesto para la Asamblea? ¿Qué presupuesto? Todos negamos el presupuesto de 32 mil millones de dólares. Aquí mismo vinimos y conversamos sobre el tema, y tácitamente sustenté en este mismo programa, en el programa de Atenógenes, sustenté porque el presupuesto era tan elevado y se negó ese presupuesto. Con el 2019 en la Asamblea Nacional. Entiendo en la Comisión de Presupuesto. Entiendo más o menos lo que quieres preguntar. En el 2020 están hablando de una reunión de presupuesto que con mucho gusto, creo que por aquí tengo el papelito de la acta. Hubo una reunión de presupuesto, sí, un traslado de partida para la Asamblea Nacional. Yo lo expliqué en mis redes Planilla, sociales. publicidad. Bueno, aquí vamos, ¿no? Y es lo que hablábamos de la campaña negativa, la campaña sucia, las campañas cuando no tienes propuestas tratan de desvirtuar. Disculpa mis papelitos, esto me lo pongo aquí. Aquí puedes leer claramente del acta que ellos hablan de 2020 y dice, me pongo los lentes, y dice, proyecto, suministro, diseño, instalación, programación y puesta en marcha de la plataforma inteligente Asamblea 507 que permitirá realizar las sesiones en línea. Tenemos que recordar que en el 2020 nosotros estuvimos en una pandemia y que nadie podía salir a trabajar y que existía un momento difícil para que no solamente nosotros como diputados, no solamente las empresas públicas, sino también las empresas privadas pudiesen generar trabajo para lograr éxito. El cuestionamiento de la publicación era la falta de transparencia en cuanto a las actas. Yo se lo dije, y nos reunimos con la bancada independiente, y yo se lo dije a la Comisión de Presupuesto. ¿Tú puedes creer que yo fui a buscar las actas a la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Presupuesto no me la entregó? A mí me llegaron las actas por medio de un periodista. ¿Tú puedes creer eso? Y eso hay que investigarlo, y eso hay que denunciarlo. Pero no soy yo, Raúl Fernández, el que hace las actas. No, mi pregunta es si a la hora de la votación, el día de la elección, ¿estaba eso en el orden del día? Mira,
Todas las reuniones de la Comisión de Presupuesto llevan un orden del día. Adicionalmente Yo sé, llevan, pero si esos pero traslados déjame- estaban en el orden del día, es mi pregunta. o sea, si se discutieron es porque estaban en el orden del día o fue añadido al orden del día cuando los diputados proponen algo. Cuando son traslados a la Asamblea, en algunas veces, o por lo menos cuando yo estuve ahí, que estuve solamente un año, podía llegar un diputado y decir, con el Ministerio de Economía y Finanzas y con los otros miembros de la Asamblea, decir, vamos a discutir este traslado que es urgente. Se necesitaba un sistema tecnológico para hacer sesiones en línea, o sea, no lo podíamos negar, era la única forma de avanzar. Era la única forma de poder lograr éxito en seguir discutiendo leyes, aprobando temas importantes que hace la Asamblea Nacional. Es más, te quiero decir algo, quienes propusimos, yo fui el proponente de teletrabajo, pero quienes propusimos las sesiones en línea o las telesesiones, fuimos la bancada independiente. Nosotros fuimos los primeros que empezamos a hablar de ese tema. Y eso es lo que se tiene que hablar y eso es lo que se tiene que lograr, que nosotros somos una bancada independiente que busca la transformación de manera positiva para más transparencia. Ahora bien, si la Comisión de Presupuestos y sus funcionarios no tienen las actas, si la Comisión de Presupuestos y sus funcionarios no transmiten con transparencia, eso es lo que hay que sancionar. Y por eso nosotros proponemos un cambio al reglamento interno que elimine que la Comisión de Presupuestos puede trabajar a puerta Pero cerrada. estaba en el orden del día. O sea, te digo algo, no tengo el orden del día de ese día, no lo tengo, es imposible, estamos hablando del 2020 y conseguir el acta fue casi un milagro. ¿Me explico? Te digo, si se discutió es porque estaba en el orden del día o se modificó el orden del día como se hace en la Comisión de Presupuestos y en todas las demás comisiones. ¿Y era solamente para la plataforma 507 Y o también, era para no, personal no. y publicidad? Y también había, recuerdo esa reunión de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, pidieron a todas las instituciones del Estado y a todos los órganos del Estado dineros para hacer la publicidad en prevención de COVID. Y la Asamblea otorgó a publicidad de prevención de COVID $1 millón para ponte la mascarilla, cuántos casos van, lavado de manos, etcétera, 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 etcétera. Ahora, yo aprobé eso. ¿Cómo lo utiliza el órgano de Estado? Es cuando necesitamos un contralor que verdaderamente pueda fiscalizar lo que hacen con los dineros del Estado. Pero la Asamblea el también Contralor tiene no el lo rol hace. de fiscalizar, Totalmente, no solamente de totalmente. aprobar. ¿Pero quién fiscaliza Totalmente. a la Asamblea? ¿Quién fiscaliza a la Asamblea? La ciudadanía, el Contralor Nadie. de la República y Pero es que nadie. quién está fiscalizando, exacto, y quién está nadie. fiscalizando el uso del Ejecutivo, porque no solamente, como dices, es aprobárselo, es fiscalizar Mira, cómo se usaron. te cuento algo esos ayer fondos. que quizás no salió mucho en las noticias. Yo desde el día lunes estoy tratando de citar al ministro de Salud y al director de Aseo para que respondan por Cerro Patacón. El día lunes no me dieron la palabra. El día martes el presidente de la Asamblea me dijo en mi cara que no me iba a dar la palabra porque él era el presidente. Mira el autócrata que tenemos Porque como que presidente no quieren que de la citen Asamblea. al ministro de Salud ni al ministro de Ambiente. Ni No, al director de Aseo. El día de ayer me otorga la palabra. En la pantalla aparecíamos 53 diputados, si no me equivoco, presentes dentro del Pleno de la Asamblea. En el momento de la votación solamente Cerraron. votaron 20 a favor. Como no llegamos a 24, ni siquiera al quórum deliberativo, dijeron, no se admite la citación y se cae porque no hay quórum. Qué esperanza. Eso, o sea, Dios mío, pero yo Qué esperanza. no entiendo cómo el mismo director de Aseo y el mismo ministro de Salud dicen yo quiero ir a la Asamblea a responder todas las preguntas de los esa es ciudadanos parte de la sobre estrategia. Cerro Patacón. Esa es parte de la no estrategia. entiendo, sale mucho mejor enfrentar, dar la cara, hablan de ti, sale y responde. Ahora, hablando de eso, hay también una advertencia que están haciendo los diputados sobre que el canal de televisión de la Asamblea, creo que fue el diputado Edison Brose, me parece que lo estaba diciendo, de que el canal de la Asamblea no está funcionando. La Asamblea emitió un comunicado diciendo que el
proceso administrativo de adquisición de los equipos para la reactivación del canal de televisión se vio afectado por la finalización del año fiscal 2023. ¿Por qué la Asamblea no hizo un traslado de partida para esos equipos entonces? Es obvio que la Asamblea y la Junta Directiva de la Asamblea no quieren trabajar con transparencia, porque en el comunicado dijeron eso, pero el día anterior la segunda vicepresidenta de la Asamblea dijo que, o sea, tuvo el descaro de decir que era por falta de recursos. Una asamblea que tiene un presupuesto que le llegó el año pasado a 250 millones de dólares, dice que es por falta de recursos. Entonces ahí tratan de de rescatar la metida de pata y decir que es por el traslado de partida o porque los fondos no han llegado o porque se dividió el periodo fiscal. O sea, que no había plata para reactivar la televisión de la Asamblea. Aunque dicen ellos que se están apoyando en YouTube. En YouTube. ¿No? Sí. Sí, pero igual. Pero te digo, esa cantidad de plata es una respuesta. Te digo algo, existe una televisora estatal, ¿verdad? CERTV. CERTV. Tú no le puedes pedir el apoyo a CERTV que transmita las sesiones de la Asamblea Nacional para que sean públicas y puedan llegar a los lugares que en este país no llega el Internet. Exacto. Que son las áreas que más necesitan saber. Y eso no se ha propuesto en el Pleno, y el que ha dicho la Asamblea no han hecho de la gestión con CERTV. Para eso está CERTV. Para eso está CERTV. Es que es tácito que no quieren transmitir, sin lugar a dudas. Ellos quieren actuar de cara a la ciudadanía para que cosas como las que pasaron ayer no sean un tema nacional. Esas cosas que ellos tratan de tapar a los funcionarios de su gobierno, este gobierno nefasto, la verdad, del PRD, que los tratan de tapar con el único sentido de llegar menos deteriorados de lo que ya están a las elecciones del 5 de mayo. Bueno, tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos en Cuarto Poder analizando lo que está pasando en la Asamblea, que es un problema realmente muy profundo. No, por eso, y en el 2024 una Asamblea independiente es el eslogan que va a ser realidad. La ciudadanía sabe que nosotros trabajamos de manera positiva, con transparencia, con rendición de cuentas, proponiendo leyes verdaderamente de trascendencia nacional. En mi caso, sociedades de emprendimiento, que gracias a Dios ayer se prohijó sociedades de emprendimiento volumen 2, ya van creadas más de 700 sociedades de emprendimiento y nos dimos cuenta que puede aún mejorarse la capacidad de inyección positiva al emprendedor, así que le presentamos unas modificaciones desde el año pasado, ayer fueron prohijadas en la Comisión de Comercio, misma comisión donde también se citó al ministro de Comercio e Industrias para que responda un cuestionario. Ahí sí se logró en la Comisión de Presupuesto, en el Pleno no se logró citar al ministro de Salud y al director de Aseo. Teletrabajo, que salvó en pandemia a muchísimos empleos y a muchísimas empresas. Somos la bancada que más ha presentado leyes de transparencia, somos la bancada que más leyes ha presentado en temas de fortalecimiento de las instituciones públicas. Y ese es el mismo sentir de la mayoría de candidatos independientes. Oiga, diputado, me ha llegado aquí una pregunta y yo no había caído en cuenta, pero me está preguntando un televidente que por qué usted lleva una bandera de Estados Unidos en la solapa. Con mucho gusto. Yo acabo de verlo también, pero los televidentes no se esa es la de Estamos Unidos, ¿no? Sí, Estamos Unidos. Sí, bueno, primero... Yo tomo que un diputado de Panamá, es lo que me está preguntando aquí. Sí, soy muy honesto y muy franco. Para mí la relación tanto política, económica y comercial más importante de nuestro país es con los Estados Unidos. La Asamblea Nacional tiene relaciones interparlamentarias con muchísimos países. Nunca pudimos lograr una relación interparlamentaria con los Estados Unidos. Al yo llegar a la Asamblea y saber de la importancia de la relación política, económica y comercial entre los dos países, decidí emprender el trabajo para lograr ese grupo de amistad tan importante entre los dos países y yo presido ese grupo de amistad. Ayer estuvimos invitados al evento de la juez Sotomayor para escucharla y saber que el trabajo de los Estados Unidos en Panamá es ese fortalecimiento de la justicia, fortalecimiento de las instituciones, fortalecimiento de la frontera, fortalecimiento contra el narcotráfico y las estructuras
negativas o delincuenciales que existen en nuestro país y me siento identificado plenamente con la proyección y con las metas que Estados Unidos tiene para Panamá y lo siento y sé que es... ¿Usted es el contacto de la Embajada de Estados Unidos con la Asamblea? La Embajada de Estados Unidos no tiene contactos, tiene un grupo tiene de amistad. Muchos contactos. No tiene uno, tiene muchos. Tiene un grupo de amistad, ¿verdad? En el que no solamente pertenezco yo, hay diputados de todas las bancadas, pero yo lo presido. Tácitamente ¿Quién está en ese grupo de amistad? Ya que nos está contando, ¿no? Y con las edades de transparencia. Cuéntenos quién está en ese grupo de amistad. La diputada Ana Isel Rosas, el diputado Luis Ernesto Carles, el diputado Edison Brose. ¿Y del PRD? El diputado Arce, del PRD. Mira tú, El diputado Arce, del PRD. ¿Y el Molirena? De Molirena no hay nada. De Molirena no hay nadie. Sí. Bueno, y Dios primero, en los próximos días estaré viajando a Washington. También en el marco de esa relación. En el marco de esa relación. De los amigos. Porque al ser amigos, tácitamente hay otro grupo que nos representa del Senado de los Estados Unidos. Se maneja con un grupo para Latinoamérica y nuestra meta es poder lograr intercambiar ideas, propuestas y desarrollo. Y yo llevo una propuesta importante que es un intercambio cultural entre funcionarios de la Asamblea Nacional y funcionarios del Senado norteamericano, que podamos intercambiar opiniones para lograr, con la experiencia de ellos y la experiencia nuestra, poder mejorar cada una de nuestras posiciones. Pero sí, un grupo en el que la embajada ayuda mucho con capacitaciones, con lograr sustentos técnicos, porque tácitamente, si no me equivoco, es la embajada más grande que tiene Panamá y tiene muchísimos asesores. Entonces nos ayudan en, si un diputado necesita asesoría en temas agrícolas, la embajada con mucho gusto le ayuda a conseguir la información. La embajada tiene aquí un proyecto importante sobre el gusano barrenador. Es un proyecto, la verdad, que para el tema agro casi es que de subsistencia. Sin esa ayuda de la Embajada de Estados Unidos fuese casi imposible atacar el gusano barrenador, también desde temas biológicos. También hay que atacar otros gusanos, no barrenadores. Y ratas. No, hay barrenadores, pero de otro tipo de... roedores y gatos, sí. Bueno. Hay que atacarlos. Dale, pues. Eso nos toca a nosotros, a los ciudadanos. El 5 de mayo, así favor, es, con el poder del voto. Conciencia. Ese es el mejor fleet que hay. A votar a conciencia de manera positiva, o sea, que cuando llegues a la papeleta, por quien vayas a votar, tú sepas que aunque sea, lo estudiaste y estás convencido que es la mejor opción. Eso. Ahí es cuando verdaderamente va a cambiar nuestro país. Muchas gracias, diputado Raúl Fernández. Muchas gracias a ustedes. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.